¿Quiénes son las personas malvadas que ganaron en la historia? Shiro Her, el comandante de la unidad 731, y otras instalaciones, que realizaron experimentos médicos con seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial. En Japón, los cirujanos abrían a alguien sin anestesia. A veces, ataban a una persona a un poste afuera en el gélido invierno, y luego le echaban agua fría para acelerar el proceso de congelación de sus extremidades. Una vez completamente congelados, les cortaban las extremidades con una varilla de metal. Algunas de las cosas más enfermizas y atroces que puedas imaginar. Lo que más me enoja es que a él, junto con varios otros, se les concedió inmunidad a cambio de información e investigación. Escapó libre y nunca fue castigado. José Mengele, el doctor de la muerte nazi que escapó de Alemania a Sudamérica, formó una familia y, a pesar de haber sido perseguido por los gobiernos de Estados Unidos, Alemania e Israel durante décadas, ni siquiera ocultó su identidad al final de su vida. Se ahogó tras sufrir un derrame cerebral en 1979. Si te hace sentir mejor, fue su segundo derrame cerebral. Esto, junto con sus conocimientos médicos, significaba que era muy probable que supiera lo que le estaba sucediendo en el momento en que sucedía. Murió como deberían morir todos los nazis, sin honor, solo y asustado. Kim Jong-il vivía en el regazo del lujo, mientras la gran mayoría de su país vivía en la pobreza más absoluta. Comía bistec y langosta todas las noches, alcohol caro importado de todo el mundo, tenía una colección de 20.000 películas, incluidas películas occidentales, que eran ilegales para cualquiera. Se divertía con cualquier mujer que quisiera. Era infalible y adorado por la misma gente que estaba oprimiendo. Ese pequeño cabrón baboso disfrutaba de todos los lujos importados de naciones capitalistas que eran ilegales para todos los demás en el país. Lo mismo hizo Mobutu Sese Seko, presidente del entonces Zaire. Murió en un lujoso exilio en Marruecos a los 79 años. Haría que le trajeran comidas desde restaurantes con calificación Michelin, en París, en vuelos fletados del supersónico Concorde, porque los aviones regulares no eran lo suficientemente rápidos para entregarlas lo suficientemente frescas, como a su gusto. Incluso gastó millones para construir un nuevo aeropuerto, ya que ninguno de los aeropuertos existentes tenía la pista de 3 kilómetros de longitud para el Concorde. El ciudadano promedio bajo su gobierno tenía un salario anual de menos de $150, aproximadamente 50 centavos al día. Un billete de un solo pasajero en el Concorde cuesta unos $20.000 actuales. Leopoldo II básicamente colonizó el Congo, donde se enriqueció con su caucho, y genocidó al pueblo del Congo si no cumplían con las cuotas de caucho. Muchas estimaciones muestran que los belgas mataron más en el Congo que los alemanes en el Holocausto, y eso no incluye todos los miembros que cortaron. Kissinger, Palondó, tiene las manos manchadas de sangre de millones, y siguió siendo una parte aceptada y bienvenida de la política estadounidense hasta su muerte. Si se elige una acción horrible de Estados Unidos en los últimos 80 años, él fue decisivo. No solo Nixon. Literalmente, elige cualquiera. Reagan e Irán contra. Kissinger estaba allí. Pinochet, Kissinger, Coco, Camboya, lo sabes, Kissinger. Genghis Khan. Destruyó tantas ciudades avanzadas, incluida Bagdad, junto con miles de años de ciencia, literatura, matemáticas, etc. Ahora, el Medio Oriente pasó de una de las áreas más avanzadas y progresistas del mundo, y fue enviado de regreso tan lejos que todavía están atrasados. Hoy en día, Los mongoles eran un pueblo vicioso, pero le dieron a las ciudades que estaban conquistando la oportunidad de que fuera relativamente pacífica, por el momento, solo que la mayoría se negó. Utilizaron lo que se conoce como el sistema de 3 tiendas. Acamparían alrededor de las murallas de la ciudad y el primer día instalarían una gran tienda de campaña blanca. Si la ciudad se rendía mientras la tienda blanca estaba levantada, solo se llevarían una parte de su comida, así como algunos de los más capaces, varones con cuerpo para ser utilizados como esclavos. El segundo día se instalaría una carpa roja. La carpa roja significa que todos los machos y animales dentro de la ciudad serán sacrificados o llevados cautivos. El tercer día fue la carpa negra, lo que significaba que no se mostraría piedad hacia nadie, ni siquiera mujeres y niños. Procederían a acampar fuera de las murallas de la ciudad, negando a cualquiera la entrada o salida,
hasta que se agotaran los suministros de alimentos dentro de la ciudad. Esto causaría disturbios civiles dentro de los muros, y la gente atacaría a sus propios líderes por no rendirse antes y no proporcionar alimentos. Los mongoles esperarían pacientemente hasta que los ciudadanos dentro de la ciudad estuvieran completamente agotados por la falta de alimentos, y finalmente asaltarían la ciudad sin mucha resistencia y tomarían todo lo que consideraran utilizable. Teócratas iraníes, casi medio siglo después, siguen en el poder y causando muchos problemas en la región, además de oprimir a su propio pueblo. Es bastante deprimente que la mayor parte de Irán no haya conocido a ningún otro líder más que Khomeini y Jameini. Tampoco es que el Shah fuera grandioso. Jameini lleva 35 años en el poder y todavía tiene solo 84. Espero que cuando Jameini patalee pueda haber una revolución iraní adecuada, una con menos religión e interferencia externa, y que el pueblo pueda decidir democráticamente el futuro de su país. Irán tiene mucho potencial. Stalin, aterrorizó hasta llegar a controlar uno de los imperios más grandes de todos los tiempos, y ejerció un poder absoluto y despótico. Claro, la naturaleza finalmente lo atrapó, pero nos atrapa a todos. Así que creo que se salió con la suya. Creo que cuando murió Stalin, ningún médico intervino por miedo a ser acusado y culpado por su muerte. Los guardias no se atrevieron a entrar en la habitación. Ningún miembro individual del Politburó decidiría nada por sí solo por temor a ser acusado por los demás cuando o si Stalin muriera. Augusto, en realidad, era un emperador bastante bueno. No era malvado en el sentido de que mató a decenas de miles para su disfrute. Pero si era una ventaja para él matar a miles, no lo pensó ni por un segundo. Entonces, una vez que estuvo en la cima, y todos hicieron lo que quiso de todos modos, se convirtió en un buen líder. Sin embargo, su camino hasta la cima estuvo cubierto de sangre. Las únicas razones por las que se le recuerda como un buen líder es porque sobrevivió a casi todos los que ya eran adultos cuando ascendió en la escalera romana. Si hubiera muerto después de 10 años o algo así, sería odiado. Sí. Era un buen emperador, pero fue violento para llegar allí. La mayor parte de la historia de Roma fue violenta. Después del turbulento final de la República, Augusto marcó el comienzo de un período relativamente pacífico, durante la época del reinado Julio Claudio. Hay muchos emperadores más malvados y despiadados que sucedieron a Augusto. Augusto Pinochet murió en 2006 bajo arresto domiciliario, en el regazo del lujo, sin ser juzgado por múltiples cargos de violaciones de derechos humanos. Estuve en Chile en los años 90. Hubo manifestaciones violentas contra él cuando, tal vez, iba a ser extraditado a España. Spoiler, no fue así. Siendo un estadounidense ignorante, le pregunté a un chileno. Me sorprende que todavía esté vivo y viviendo aquí. ¿Qué ha estado haciendo? Sirviendo en el gabinete. Ni envías agua. No, no es broma. La familia Marcos. Esta familia saqueó casi todo el tesoro filipino durante las 2 décadas de gobierno de Ferdinand Marcos. Estuvieron exiliados a Hawái durante algunos años, pero aún así pudieron regresar a Filipinas. Ellos, Imelda, la esposa de Ferdinand Marcos, y Me, la hija, y Bongbong, el hijo, también pudieron postularse nuevamente para la política. A pesar de que los registros son inequívocamente claros de que los Marcos saquearon al gobierno filipino, Imelda en realidad fue condenada, pero nunca fue encarcelada por razones humanitarias. Los Marcos ahora han regresado. Herr Bongbong fue declarado culpable de fraude fiscal, y para poner en perspectiva la cantidad monetaria, se estima que la cantidad robada por los Marcos asciende a $10.000 millones. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. es senador, ahora es el presidente de Filipinas. Imelda también sigue condenada, pero aún no lo ha hecho, y parece que nunca en su vida probará la pena de cárcel. Billones de pesos y decenas de miles de vidas, perdidas. Thomas Midgley se le conoce como el desastre ambiental de un solo hombre, y tuvo más impacto adverso en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra. Se le conoce como el inventor de la gasolina con plomo, que provoca graves problemas de salud, así como del freón, un refrigerante que también era muy tóxico. Murió estrangulado por su propia creación, y se le describió con un instinto para lo lamentable que era casi asombroso. Cristóbal Colón es absolutamente malvado. Quiero decir que realmente no ganó en su vida. Fue llamado de regreso a España en desgracia, despojado de todos sus títulos y encarcelado. Murió en la pobreza. No fue hasta cientos de años después de su muerte que se hizo famoso por descubrir América,
y la mayor parte de eso se debió a una combinación de los primeros autores estadounidenses que sentían que el país necesitaba un mito, y los inmigrantes italianos necesitaban una figura alrededor de la cual unirse para justificar su lugar en su nuevo hogar.